El dinero es un tema que te tiene estresado. Tal vez porque estamos viendo el dinero solo como la materia y no nos hemos dado cuenta de la conciencia creadora detrás de la materia. Por eso es importante que activemos nuestra conciencia del dinero. Hoy tenemos una invitada para hablar de este tema. Es Natalia. Déjame la agrego. Ay, no sé cómo agregar como moderador, ¿será? Veremos. Si no se puede, tú me das la solicitud, ¿va? Natalia nos va a hablar sobre un tema muy interesante que es la conciencia del dinero. Porque se nos olvida que detrás de todo lo visible que estamos viendo existe lo invisible. Y lo invisible es lo creado. Valdría la pena incluir la conciencia no solo en el dinero, sino en toda nuestra realidad manifestada. Porque puede ser que el dinero sea un tema que te quite la paz, pero es solamente un área donde si no hay conciencia, todo se ve afectado. La escasez puede ser que esté en todas tus áreas y solo lo notas en el dinero. Bienvenida, Natalia, ¿cómo estás? Hola Isabel, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. ¿Me escuchas Gracias. bien? Me Te escucho como escucho. con eco. Yo te escucho perfecto. Sí. ¿Tú Ok, me escuchas bien a mí? sí, te escucho claro. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Cuéntanos quién es Natalia para quien no te conoce. Gracias, Isabel. Bueno, Natalia, yo soy Natalia, estoy aquí, vivo en Rumanía. Me dedico a trabajar con mujeres, soy coach financiera holística, trabajamos toda la conexión con el dinero, ¿no? Ujú. Desde la parte interna hasta el final, que son los números, porque nosotros a nivel de aprendizaje creemos que son los números primero y si no van bien, hay algo pasa en los números, pero no, resulta que los números son el resultado final. Entonces yo trabajo con mujeres, me dedico a hacer acompañamientos para transformar esta conexión con el dinero y que podamos vivir una vida más abundante en el proceso, porque no es el resultado final, es empezar a vivir abundante en medio del proceso en que trabajamos la conexión. Que me encanta lo que estás diciendo porque siempre pensamos que el dinero es el objetivo final y al centrarnos en el dinero como resultado, nunca ponemos la conciencia en el proceso. Entonces no aprendemos el paso a paso previo en la parte invisible de la mentalidad, de la Exacto. emoción, de la energía, para haber manifestado el dinero. Mientras más, en mi experiencia de vida, mientras más resistencia puse yo en mi proceso, menos dinero tenía al final. Si Así queremos es. llegar al dinero, necesitamos enamorarnos del proceso, no solo del resultado. ¿Sería algo así? Exactamente, porque lo que pasa es que, y voy a dar un ejemplo sencillo, cuando hemos comenzado a trabajar, cuando llegamos a trabajar y a ganar un dinero, que es como nos han enseñado que hay que hacer, ¿no? Es el resultado de un proceso educativo, un proceso de formación, un proceso donde muchos tuvimos que estudiar varios años para tener una labor, un título, no saliste de una vez a ver qué hacías. Entonces, desde lo que aprendimos, ese es el proceso, lo respetamos y al final llegamos a un lugar a laborar. Probablemente la mayoría nos empleamos primero, luego descubrimos que por ahí no era, pero la mayoría ese fue el camino que seguimos y ahí ganamos un dinero. Entonces, fíjate que hablando un ejemplo que nos toca a todos, no vamos a ir todavía más adentro, eso es el resultado de un proceso. Lo que pasa es que cuando nos empieza a no salir tan bien como queremos o como esperamos, creemos que el problema está en el resultado solamente. Y ahí es donde, si a ti no te duele algo, tú no le prestas atención, ¿cierto? Entonces, cuando te duele el bolsillo es cuando tú dices, bueno, aquí algo pasa y ahí es donde muchas personas nos abrimos a ver qué hay más detrás de eso. Hay otras personas pues que se quedan solamente en esa parte, pero la idea es expandirnos y empezar a irnos hacia atrás. Me encanta el término me duele el bolsillo. ¿A quién, a quién no le ha dolido el bolsillo? Aquí, o sea, yo Todos. creo que todos Sí. decimos en algún momento de nuestra vida yo. Entonces, si ya detectamos la enfermedad económica, Ujú, decimos, ujú. ¿sabes qué? Sí me duele el bolsillo. ¿Cuál es el primer paso para empezar a quitar ese dolor y ese síntoma de dolor de bolsillo? Lo primero, y yo te diría que es una de las primeras cosas que tenemos que interiorizar es, no es ganar más la solución, ¿no? Porque todos nos enfocamos en, tengo que ganar más.
necesito más plata, ¿no? Voy a buscar un trabajo donde me paguen más. Esa es la solución inmediata que creemos que sirve. Y muchos o muchas nos podemos ir por ahí, al principio puede servir, pero pasando el tiempo volvemos al mismo punto. Entonces, la primera cosa que debemos erradicar es que no es ganar más. Ujú, Eso va a pasar, pero es qué es lo que, de qué me tengo que dar ujú, cuenta dentro de mi proceso de creación. Y ahí es donde entra la conciencia. ujú. ¿Mm? Me encanta. Es que todo lo que incluye la conciencia se va a expandir. Definitivamente, y bueno, tú y yo sabemos que así funciona, ¿no? Y no, por experiencia propia en muchos otros aspectos también es así. Entonces, si yo me abro a darme cuenta de lo que no me he dado cuenta, suena redundante, pero es la verdad. Entonces, voy a poder expandir las posibilidades. Cuando me está doliendo el bolsillo es, ¿qué he hecho yo para llegar hasta acá? ¿En dónde cuál han sido esos pasos el que he construido para llegar hasta este punto? Y empezar a ir para atrás, por eso es ir hacia el proceso. Inicialmente yo te diría si hay que ir hacia atrás para entender qué hemos hecho, porque no puedo cambiar lo que no comprendo o no puedo cambiar al menos lo que no estoy dispuesta a ver. ¿Mm? Ujú. Y cuando hablas de ir para atrás a ver lo que hicimos, ¿hablas nada más de las acciones o también involucra como la parte que no, que está invisible Lo, para nosotros claro. en la materia? La parte En la invisible. materia, Ajá. exactamente, porque claro, los patrones, los hábitos, las acciones definitivamente son las que llevan a muchos resultados. Pero antes de ser capaces de ejecutar ciertas acciones o ciertos hábitos, y en el momento en que yo digo, bueno, aquí no he hecho algo bien, es porque he hecho ciertas cosas que me ha llevado a hacer eso. Y ahí es cuando empezamos a ir, insisto, para atrás. Entonces, ¿cuáles son mis pensamientos? ¿Cuáles han sido mis emociones? ¿Qué fue lo que yo aprendí? Porque nos pasa que repetimos historias en todos los aspectos de nuestra vida aprendidas y definitivamente no nos damos cuenta que es lo que venimos repitiendo. Entonces, ese ir para atrás implica la acción, pero la emoción, la autoobservación, Ujú. ¿no? Lo denominaría así, autoobservación, porque si yo no identifico qué de mí, qué emoción, qué pensamiento, qué creencia me ha llevado a pararme en ese lugar, va a ser más difícil, no digo que imposible, pero sí va a ser más difícil que tú comprendas tu propio camino. Fíjate que hoy en la mañana yo estaba pensando, yo decía, es que si hiciéramos un ejercicio práctico, aquí se me ocurre compartírselos, si hiciéramos un ejercicio práctico donde dijéramos, sí me duele el bolsillo, y Ujú, hiciéramos una lista de todas las cosas que hacemos, así tal, solo conductual, ¿sí? ¿Qué me pongo a hacer en un día? Entonces podríamos ver que la gran mayoría de ellas no están enfocadas a generar abundancia, que la gran mayoría de nuestras acciones nos restan en lugar de sumarnos o le restan a alguien más. Y en las cuentas de la realidad, si tú le restas al otro, la realidad se va a encargar de restarte a ti. Siempre va de regreso, es un boomerang, lo que lanzas se te va a regresar. Si pusiéramos atención en un día, simplemente en un día, tenemos ahí concentrado las acciones repetitivas que hacemos en la inconsciencia. Por eso es importante, como tú dices, activar la conciencia. Porque cuando no tenemos conciencia, y díganme si no, cuando vamos manejando hacia algún destino, no ujú. sé si les pasa, pero de repente dices, ah, chinga, ¿cómo voy Llegamos, aquí? sí, 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 O qué sí. pasa, manejando. Ayer me pasó, yo iba manejando y de repente escucho que me pitan y cuando volteé me pasé una luz roja. Ni cuenta me di que la luz estaba en roja, porque yo venía pensando en lo que iba a hacer mañana, o sea, hoy, Sí, en total inconsciencia. Entonces, este tipo de acciones que hacemos en la total inconsciencia, simplemente con observarlas, nos va a dar un camino para saber si estamos sumando o restando. Y exactamente, Adriana, se convierte como en una generación de abundancia automática, en exacto, lugar de una generación de escasez automática. ¿Sería así? exacto. Sí, mira, el tema
que va ligado a todo, pero enfocándolo yéndonos hacia el dinero, es precisamente prender el bombillo y no seguir en automático, porque como tú dices, Adriana, usualmente la gestión como tal lo hacemos en automático. Entonces, cuando tú dices el ejercicio de hagamos la lista de qué he hecho hoy, qué va direccionado a la abundancia y qué va direccionado a la escasez, ahí es cuando no solamente involucra el dinero, sino simplemente lo que hacemos, desde qué emoción lo estamos haciendo, porque cualquier emoción siempre nos está conectando de alguna manera con escasez o con abundancia. Llámalo con miedo o con amor. Hay diferentes formas de llamarlo. ¿M? Pero al final todas las emociones nos están conectando con una emoción primaria que es la más amplia de todas y a dónde nos está llevando esa elección que estamos haciendo. ¿Por qué digo elección? Porque también tenemos la capacidad de elegirlo. Inicialmente tú puedes decir, hoy me está pasando esto. Te doy el ejemplo mío. Ayer fui al médico, me chequearon el ojo, que he tenido unos temas en el ojo izquierdo y otra vez estoy como nuevamente se está recreando la oportunidad con este tipo de molestia que tengo. Entonces, la primera reacción es, me da tristeza, ¿no? Pero ahí es donde yo hago la elección y prendo el bombillo y digo, bueno, ¿qué pasó la última vez que me sentí así y cómo terminé? ¿No? Entonces es la conciencia de querer tener un resultado distinto, pero para eso tengo que alinearme, alinear mi centro. Entonces elijo esta vez sentirme distinto. Entonces lo mismo pasa con el piloto automático hacia el dinero, pero no nos vayamos a qué voy a comprar o no voy a comprar. Es qué quiero sentir hoy o lo que voy a hacer con el dinero. Mira, yo creo que a diario todas tenemos algún intercambio de dinero. El intercambio de dinero es intercambio de valor. ¿M? Si yo te pago a ti es porque tú me estás ofreciendo algo de valor y viceversa. ¿M? Entonces, al final es hoy cómo decido. Empezar con una acción pequeñita es cómo decido hoy pagarle a quien le vaya a pagar. Voy a pagar la gasolina, voy a pagar el mercado, voy a pagar el café, lo que sea. ¿Cómo decido yo entregar ese dinero? ¿M? Es una pequeña acción para empezar a identificar, ok, aquí me estoy sintiendo mal, me estoy sintiendo, no quiero pagar o me siento rara al pagar. Esas pequeñas señales que tu cuerpo te da porque al final estamos conectadas. ¿M? El cuerpo te habla y el cuerpo te dice cómo te estás sintiendo. Mira que hoy tuve que decidir hacer un pago y en el momento dije, bueno, ¿cómo voy a hacer? ¿No? Decido cómo hago este pago, con qué emoción lo hago, porque era una cantidad, digamos, que pensé que iba a ser menor. Ok, yo decido. Y entregar ahí desde la abundancia. Entonces ese es un primer acto de conciencia. Y hablábamos tú y yo en algún momento, Isabel, y yo te decía, conciencia, más valor, más percepción elevada, más merecimiento, ¿no? Más dar y recibir, más gratitud. Todo eso engloba la relación con el dinero. Que eso es todo lo que engloba y al final es el resultado. Y porque hablamos de valor. Y aquí sí aprovecho y yo también cuento un poco que hice tu curso de sanando la desvalorización y la verdad fue buenísimo para quien quiera ir al web de Isabel y tomar ese curso, es maravilloso. Y algo que tú decías y se me hizo todo el sentido del mundo es, ¿por qué para merecer tenemos que hacer, pero cuando no lo merezco, es que no lo merezco porque yo he sido, hablamos desde el ser, ¿no? Entonces, merecer haciendo, pero no merezco desde lo que soy. Tenemos invertido todo, ¿no? Sí, tenemos invertido todo. Gracias por el comercial. Oye, Nati, fíjate, yo pienso, cuando yo empecé con estos temas de conciencia, fui, no, hace, no sé, unos 14 años, fui con un terapeuta espectacular que me cambió la vida, Ujú. que ya no está con nosotros en este plano, pero es una persona, bueno, fue un gran maestro para mí. Y él me decía, mira Isabel, la vida es una telaraña, tú eres la araña que está en medio y hay tantos hilos alrededor tuyo que lo que no te das cuenta tú es que si tú te mueves, sin importar la dirección hacia donde te muevas, porque ubica la telaraña 360 grados alrededor de ti, completamente tejida, sin importar la dirección donde te muevas, se va a mover toda la telaraña. Ujú. ¿Qué es lo interesante de esto? Que si te duele el bolsillo, Nati habló de los actos de valor. Si tú tomas un acto valioso en otra área donde no sientas tanto dolor como es el bolsillo, también se va a mover la percepción elevada de valor en el área económica. Claro, porque
una Es cadena. una... Como tú dices, es una telaraña. Ajá. Entonces todo se te mueve. Si sientes, sí, pero es que ¿cómo hago para ser abundante cuando veo mi cartera y no traigo? Céntrate en la abundancia que tienes en otras áreas, para que tu mente se enfoque en la abundancia. Ujú, ujú. Y ahí entra todo lo que tú estás diciendo, porque entra el merecimiento. Porque sí puedo conectar con lo que sí tengo, y si lo tengo es porque yo me puedo contar el cuento que lo merezco. Así es, así es. Y hablando de mover los hilos de de la telaraña en diferentes aspectos, precisamente cuando cambias la atención, ¿no? La atención, no la atención, sino la atención. Ajá. Cuando cambias tu atención y la diriges a algo que realmente tienes o a lo que estás en el momento presente observando, teniendo, comiendo, oliendo, degustando, ¿no? Cualquier cosa que te lleve al presente, le quitas la atención a eso que te está generando, porque a lo que te resistes, persistes. La atención que das, alimentas esa situación. Entonces es más bien cómo yo enfoco esa capacidad de energía que tengo, cómo focalizo esa capacidad energética para poder crear algo o valorar lo que tengo. Y ese valorar va mucho alineado a nosotros como el ser. Pasa es que nos han enseñado, no es el valor del dinero, es el valor hacia nosotras como en el ser, ¿no? En el ser, porque eso tampoco nos lo enseñaron y eso lo hemos tenido que aprender, eh, digamos que a raíz de los dolores de la vida, diferentes al bolsillo, a la pareja, lo que sea, ¿no? Entonces es como yo me valoro, pero no me valoro de dientes para afuera. Es un concepto muy profundo, Isa. Y solamente cuando algo te está doliendo mucho, tú empiezas realmente a entrar abajo, a entender qué es el valor de mí, cuál es mi propio valor. ¿Sí? Entonces yo te puedo dar un ejemplo. ¿Qué significa estar en un estado donde yo no me valoro? Cuando voy en contra de lo que yo no quiero, cuando no está alineada a mis valores, cuando tomo una decisión en contra de mi sentir. Fíjate que esta mañana me pasó algo muy curioso. Estoy vendiendo dos pantallas por Facebook Marketplace, Ujú, ¿no? Pues, dos pantallas que ya no utilizo. Y me escribió una persona y me dijo, ay, todavía está disponible, no sé qué. Bueno, total me ofreció muchísimo menos de lo que yo estaba pidiendo. Yo me quedé pensando y dije, bueno, ¿qué hago aquí? Le digo que hago una contraoferta o yo qué hago con las pantallas guardadas, mejor sí, pero yo en el fondo sentí que no. Sin embargo, dije, ah, pero ¿qué hago con las pantallas guardadas? Bueno, sí, está bien, ¿no? Le dije a la persona. Y al momentico me dijo, ay, no, perdón, ya no tengo lo que te dije, tengo menos. Imagínate, ¿no? Entonces yo digo, ¿por qué no me hice ujú. caso? ¿No? Yo sentí que no, desde el primer momento que me escribió. Entonces, mi valor no es el valor de la pantalla ni el valor del dinero que me iban a pagar, es eso que me generó a mí, esa conexión interior que me generó a mí. No, a eso es lo que yo tengo que aprender a escuchar y es eso lo que yo tengo que aprender a alinear, Ujú. porque si no, después la realidad te habla de otras formas, un poquito más duro. Te va llegando la lección, pero tontos no los podemos hacer. La fórmula Exactamente. dice conciencia más valor más percepción elevada. ¿Cómo elevo mi percepción? ¿Cómo elevas tu percepción? Cuando tú empiezas a entrar en la conciencia, empiezas a darte cuenta, empiezas a conectar con el valor. Valor llámalo alineación, valor llámalo lo que yo entrego en mi labor diaria, cómo lo entrego, desde dónde lo entrego, cuál es ese, como es que dicen en las empresas, esa milla extra que estoy entregando, ¿no? Ese plus que estoy entregando. Llámalo ahí. Entonces, eso se va conectando y vas elevando tu percepción. ¿Qué significa? Que empiezo a ver que aquí hay algo más, o sea, puedo entregar con con una emoción distinta. Me estoy dando cuenta que hice A y ya puedo decidir hacer B. Entonces, en la medida que vas uniendo la fórmula, digámoslo así, conciencia más valor, elevas tu percepción. Cuando elevas tu percepción, te vas al merecimiento y empiezas a ver que sí hay una capacidad en ti y en los otros, porque no solo significa de verlo en ti. Cuando lo ves en ti, lo ves en los otros, ¿sí? Oye, Pero Nati, hay que...
Y sabes Ujú. que también, perdón que te No, interrumpa, si hablamos de la está bien. percepción, para que no te me corras a merecimiento, si hablamos de Ok, la percepción, o sea, ¿cómo aprendimos a percibir? Lo aprendimos del colectivo, ¿no? O sea, porque si la sociedad a mí me dice que ser millonaria es valioso y no tener millones, no ser pobre, pero no tener millones no es valioso, yo tengo una percepción limitada de mí, pero con un deseo de ser millonaria. Entonces, ¿cómo claro, lo voy claro. a lograr si surge desde la percepción limitada? O, Porque también, o ujú. la relación con la religión, Ah, donde la religión nos dice que solo los pobres, no sé si utiliza la palabra pobres, ¿eh? Entrarán al reino de los cielos. O así sea, dice, necesito creo. no tener para merecer. La percepción limitada. Nos ponen en un techo, Ujú, ¿sí? Y nunca te hablan, digamos que ahí tocaste el tema de la religión, pero en general en la sociedad, como estamos muy llenos de religión, ¿no? En especial nosotros en Latinoamérica. El tema es que nunca te hablan de cuál es tu autopercepción. O sea, para ti, ¿qué sería sentirte abundante? Para ti, ¿qué sería ser exitosa? Para ti, ¿qué significa? No el estándar. Fíjate que ayer veía, y es que se me vienen todos esos ejemplos a la cabeza. Ayer estaba viendo una serie de Selling the City, unas agentes inmobiliarias de ajá, Nueva York, ¿no? ujú, Pues ahí tú ves unos estándares, sí, pero ujú, allá, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde estamos llevándonos a un lugar donde ni siquiera nos interesa estar mentalmente? Y llevándonos a ese lugar, en esa percepción tan limitada si no va con nosotros, ujú, espectacular si va contigo y quieres ir hacia allá, ¿no? Pero es cómo alineo eso con lo que yo soy, ujú, no con lo que los ujú, demás dicen que hay que ser. ujú. Entonces, ampliando mi percepción, la elevo y de ahí Ujú. conecto con el merecimiento. Exactamente, conectas con el merecimiento porque empiezas a darte cuenta, como decíamos, me di cuenta, empiezo a agregar valor y a valorarme a mí, a hacer acciones, a hacer y a hacer en valor. Ujú, ujú, Mi percepción se eleva, me doy cuenta que sí logro una conexión distinta, que me siento mejor, ujú, entonces, me lo merezco, ¿no? ujú. Y sabes qué, Nati, ahí hay que hablar del merecimiento desde el ser. Porque cuando nos caemos en el merecimiento del ego, y yo pienso en las personas que como yo he sido algunas veces, no sé si caes tú o las personas que nos están viendo, que a veces tenemos como, ¿qué día tan complicado? O sea, hoy tuve un día terrible. ¿Sabes qué? Yo en la noche me voy a echar un plato de papas con chile y una cerveza porque me lo Me lo merezco. merezco. No, yo voy a ir el fin de semana a comprarme esos zapatos, marca yo que sé, gastándome no sé cuánto, porque para eso trabajo, güey. Me lo merezco. El merecimiento desde el ego es la ruta perfecta para caer en escasez. Claro, y ahí va a poner los ejemplos perfectos. Cuando yo me doy esos merecimientos desde el ego, y si no estoy segura de que mi bolsillo lo pueda cubrir, al final estoy abriendo otro hueco más grande, Ujú, porque me lo merezco. Y fíjate que ese tipo de decisiones, hablando de dinero, cuando las tomamos desde la emoción. Emoción para arriba o para abajo, porque estoy muy aburrida, porque fue muy difícil el día, entonces me lo merezco. O porque estoy muy feliz porque me salió todo bien y también me lo merezco. ¿Ves? exacto. Los picos de la emoción son los que nos generan Exactamente, tomar las acciones sin conciencia. exactamente. Entonces es como antes de irnos con una emoción de esas, ¿no? Tomar decisiones o porque estamos arriba de emocionadas o abajo de tristeza, puede ser. Buscamos el equilibrio haciéndonos preguntas. La pregunta es la fórmula para ir a lugares Sí, diferentes. ajá. ¿Mm? ¿Qué preguntas nos Entonces, podemos hacer cuando estamos dándonos cuenta que la emoción me hace creer en el falso merecimiento que me lleva a la deuda y a la escasez? ¿Por dónde podemos empezar? ¿Por qué preguntas podríamos hacernos? podríamos empezar, por ejemplo, mm, esto que digo querer o merecer, realmente es algo que a mí no me gusta hablar de la palabra necesitar, pero es algo que realmente me va a sumar Ah, en mi plan, claro. ¿no? Es algo que realmente va alineado con mi proyecto. Mira, tener el plan claro, yo sé que
el tema de objetivos y tal al principio del año siempre se hace muy fuerte, pero hablando de finanzas, sí es importante tener un plan. Porque yo no sirve de nada que yo conecte emocionalmente, que pague con una dicha, que, ¿no? Que gane dinero, que genere valor, si al final yo no sé para dónde voy. Porque el dinero también necesita dirección. ¿M? Entonces la primera pregunta es, ¿esto que quiero hacer va alineado con lo que yo quiero? ¿Va con el plan que yo tengo? Ah, no tengo ningún plan. Uf, te devuelves otro poquito para atrás, ¿no? Otra pregunta puede ser, si ya ahí es demasiado compleja la respuesta, entonces es, ¿desde qué emoción estoy queriendo hacer esto, ¿no? Ujú. ¿Desde dónde me estoy queriendo? Ah, porque estoy tan emocionada y quiero mostrarle al mundo que puedo. Hay demasiadas cosas y compras impulsivas que hacemos desde el querer mostrarle a otros que podemos. Es un deseo del ego completamente, ¿no? O definitivamente es algo que quiero porque ya hace rato lo quería, veo la oportunidad, ¿no? Es aterrizar un poquito, calmarte y hacerte las preguntas antes del impulso. Sí, y tiene total sentido lo que estás diciendo. Yo me pongo a pensar en mi meta ahorita, mi tema es enfocarme en crear las estructuras para Ujú, tener un orden y de ahí poder desarrollar como en mayor expansión mi año. Y si no hay un plan previo a crear una estructura, no podemos poner un orden. Y la realidad, yo como lo veo es, la realidad nos da recursos a todos, pero nos va a dar más recursos a quien lo sabemos gestionar y ujú, saber expandirlos, a quien tomamos los recursos y los tiramos a la escasez y los dejamos en fuga. Entonces, cuando no conectamos con el merecimiento desde el ser, todo se convierte en deuda y en fuga. Y vamos a seguir desgastando los recursos de la realidad. Entonces, ¿por qué invertiría la realidad en nosotros si me dicen, aquí no, tienes 10 pesos y yo los agarro y los tiro a la basura? ¿Me va a dar 20? Obvio no, porque los estoy agarrando y tirando a la basura. así Ahí entra es. la dinámica del dar y del recibir. Solo voy a hacer recuento de la fórmula para que no se pierdan. Sí, Conciencia, más valor, más percepción elevada, más merecimiento, más dar y recibir. Entramos en el dar y recibir desde la transacción invisible y la transacción visible. ¿Cómo nos metemos a exactamente. esa área? Mira, el dar, generalmente Ujú, somos mejores dando que recibiendo. Entonces, sí vamos a, en todos los sentidos, pero vamos a irnos al dar en la parte financiera. Cuando tú das, no hablemos de pagar algo que yo estoy intercambiando, no solamente eso. Hablemos de lo que pasa mucho en nuestras culturas, que es querer ayudar a alguien, ujú. ¿no? Quiero darle a alguien porque esta persona está queriendo o necesitando, según nosotros, algo. Debemos ser muy cuidadosos o muy cuidadosas en cómo damos, a quién damos y qué damos, porque al dar ¿Cómo deliberadamente damos? desde ¿A quién damos? y, cuándo, cómo y a quién, Ok. ¿Cuándo cuándo, a damos? quién y cómo. Ujú. ¿Cómo Ujú, damos? Ok, ajá. exacto. ¿Por qué? Porque si yo doy desde la lástima o del pesar por el otro, primer punto, no Ujú, estoy conectándome con la abundancia, estoy conectándome con la escasez ujú. y además de todo, aunque yo tenga la posibilidad de darle al otro, le estoy reforzando su escasez porque desde esa emoción está saliendo. ¿M? Entonces, primero eso. Segundo, ¿a quién damos? ¿No? Si estamos alineadas con la abundancia y estamos viendo a quién es, no puede ser la misma persona todo el tiempo porque significa que se volvió un hábito y estamos es interponiéndonos en el proceso de crecimiento de conciencia del otro. Y de nosotros. Claro, porque es como si nos echamos esa carga encima Sí, nosotros, sí, ¿no? sí, 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 Entonces nos ajá. estamos interponiendo y además nos estamos poniendo una carga encima. Ujú. ¿M? Y ¿cómo fue que te dije? Mira, ya se me fue el orden. Cuándo, cómo y qué. Ajá. El qué, obviamente, puede ser un factor económico, puede ser cosas, ¿no? Si es a alguien que le quiero comprar algo, que le quiero. Pero si ves que ese ya es el paso final, el qué le doy, Sí, sí. antes de haber analizado el cómo.
¿cómo es? El cuándo y a quién. Ujú, Ujú. ujú, ujú. Entonces, eso en el dar, por eso hablemos de las que somos mamás y vámonos un poquito al dar en el día a día que no es parte financiera, Con todo. con todo. Es muy fácil caer en querer a los hijos, mira, todo, ¿no? Yo te doy, te hago, te traigo, te llevo. Y en mi caso, mi hijo tiene 12 años y pues ya es un niño que puede hacer un montón de cosas por su cuenta. Entonces, no somos las mejores mamás haciendo o entregando todo, ¿no? Somos las mejores mamás cuando vemos el valor que el otro tiene siendo capaz de hacer lo que puede hacer a sus 12, 14, 15, la edad que tenga. 40 también hay mamás que incluso a los hijos más grandes también, ¿no? Entonces es el valor que yo le pongo a lo que hago es el mismo valor que veo en el otro. Entonces, alinear eso. Y fíjate, ahí se pone bien clarito, como dices, estamos más sencillos en el dar que en el recibir. Porque, ¿sabes qué? Y aquí las mamás nos vamos a abrir el corazón. Se nos enseñó que a los hijos el amor es incondicional. Y yo hoy en la mañana estaba reflexionando y decía, la mamá podrá amar incondicionalmente al hijo, pero el humano detrás de la mamá, no. Sí, No, sí. no, no, porque le hago un daño a él a él porque mi hijo es hombre y me hago un daño a mí si yo caigo en el amor incondicional. No, el amor no tiene nada que ver con lo que hace, lo que deja de hacer, lo que le enseño, lo que le doy. Separemos el concepto del amor y dejemos de dar en nombre del amor. Porque Sí. cuando damos el nombre del amor, usualmente facturamos. Y facturar nos lleva a la deuda. Facturar es, hijo, estoy tan cansada, pero yo te preparé tu cena, sacrificio. Sacrificio genera deuda. Entonces, si tú no limpias tu concepto de dar, Ujú. vas a generarte deuda a ti. ¿Y cómo amigarnos con el recibir? Porque pues sí, dar tiene como una connotación de Qué buena buenismo que eres. nos encanta, somos las buenas. Y el Sí. recibir como que nos pone en posición de la perra, ¿no? Es que nada más quiere recibir. ¿Cómo aprendemos Sí. a recibir? Mira, yo creo que en ese camino yo personalmente también estoy, porque como nos han enseñado tanto a que no solamente hay que dar, sino hay que ser autosuficientes y demás, que por un concepto de adultez creo que hasta cierto punto es verdad, pero a veces la realidad nos pone en circunstancias de hay que recibir. Entonces, ¿cómo nos alineamos a aprender a recibir? Cuando yo tengo resistencia a algo, cuando yo empiezo a sentir la resistencia, no sé, hablemos de lo sencillo, me dan un regalo y yo siento como como que no logro conectar con la alegría de que me están dando un regalo, o no logro conectar con la alegría de que me están haciendo una invitación, sino yo siento que tengo que poner, yo te invito, o sea, me estás invitando, pero ya cuadramos la fecha en que yo te voy a devolver la invitación, ¿no? Ajá. Eso pasa un montón. Entonces, cuando yo detecto, ojo, aquí acuérdate que ya incluimos la conciencia, el valor, la percepción. Entonces, ¡pum!, me conecto con la conciencia y empiezo a darme cuenta, oiga, esto me incomoda. Me incomoda una palabra bonita, me incomoda que me digan que tan bonita que me veo, lo que sea. Todo eso es recibir. Entonces me conecto con la conciencia, empiezo a darme cuenta y entonces vuelvo y reviso, ¿no? Conciencia, ¿qué pasa aquí? Y autoobservación y empezar a ir un poco más hacia adentro, porque aprender a recibir, ¿sabes qué es lo más irónico? Porque al final nosotros estamos vivos, porque recibimos el aire, ¿no? Respiramos. Si no lo recibiéramos y no permitiéramos que entrara, no habría vida en nosotros. Recibimos la energía, recibimos, ¿no? Entonces, hay cosas que las recibimos y ni siquiera somos conscientes, pero a la hora de ser algo mucho más tangible, ahí nos resentimos, ¿no? Ahí Sí. nos genera esta incomodidad. Sí, como dice Adriana, hasta los piropos nos cuesta Eh, recibir. Es que no tiene que ser algo material para que nos incomode recibir. Pero fíjate cómo lo aprendimos al revés, Natalia. Pensamos que al dar nos conectamos con la abundancia. Si lo damos desde el sacrificio, nos conecta directamente con la escasez y la sí, gran mayoría de las personas dan desde el no querer dar,
desde el buscar recibir, desde el sacrificio por obtener algo extra, siempre es un dar condicionado porque es la forma en la que se nos enseñó. Ujú. Pero pensamos que dar nos conecta con la abundancia y sentimos que recibir nos conecta con la deuda, porque si tú me das algo a mí, yo estoy en deuda contigo porque lo Sí, recibo. así Cuando es es. completamente al revés, cuando lo recibimos desde el merecimiento y desde la certeza de que es un regalo de amor del otro, nos libera de toda deuda. Y cuando damos desde el ser, desde el regalo de amor hacia el otro, conectamos ahora sí con la abundancia. Y ahí se hace lo que nos dice Luz, se le pone dirección al dar y al recibir, se hace un equilibrio en la Exactamente. transacción. Ujú. Entonces, repito la fórmula, conciencia, más Sí, valor, más percepción elevada, más merecimiento, más dar y recibir, más gratitud. El claro, último eso tema, es la gratitud. la ¿Cómo gratitud. llegamos? Oye, aquí voy a hacer pausa. Yo siempre en mis cursos digo, no me pregunten el cómo. Y aquí estoy. ¿Cómo? ¿Cómo? La mente, siempre queremos saber el cómo. Ujú. Danos el cómo de la gratitud, Natalia. Mira, yo sé que hay demasiado afuera, ¿no? La lista de la gratitud, escribe 3 cosas, 5 cosas, ¿no? Eso es verdad. A veces pasamos derecho cosas y no nos damos cuenta, entonces podemos empezar por ahí. Pero ¿cómo empezar a conectar con esa gratitud infinita, o sea, bien de adentro? Insisto, no dejemos que algo nos falte para quererlo agradecer. O sea, y no lo hagamos desde el miedo, ¿no? Porque también es, ay, no, y entonces, ¿no? Qué miedo, sí, no. Es en tu día, más allá de pararte o hacer la lista, es ponte alarmas en el celular si necesitas, cada, no sé, 5 horas al menos. Que sea un pequeño recordatorio, que escuchar la alarma con una música específica, tú sabes que uno a las alarmas le puede poner Sí. melodía específica, te recuerde y en ese momento pares en el presente, no es la lista del día, en el presente, en este momento. ¿Qué puedo agradecer de este momento? Y no hay que ir demasiado lejos. Si estás escuchando la alarma, estás bien. Si estás escuchando la melodía, estás bien, estás vivo, estás seguramente haciendo algo que si Ujú, te pones a pensar, hay que dar gracias por eso, ¿no? Entonces no es la lista solamente, es en el momento presente que decido agradecer. Y ponte recordatorios, porque como eso es algo que no aprendimos tampoco, ni lo tenemos aquí como un músculo entrenado en la cabeza, ¿cierto? Entonces, así como cualquier otro ejercicio, ponte alarmas y recordatorios. Para un momento, porque no es solamente dar gracias, no sé, por X cosa, es qué siento yo, cómo logro empezar a conectar desde adentro la gratitud. Fíjate que yo, en momentos que he sentido una gratitud infinita a mí, incluso se me llenan los ojos de agua, ujú, porque es una emoción tan profunda, pero eso hay que entrenarlo. Y no solo de, por eso te digo, no es solo de aquí hacia allá, es de aquí hacia adentro, alineado con nosotros. Cuando yo agradezco, también cambio mi atención. Entonces, si ujú, te sonó la alarma y en ese momento estabas a lo mejor contraída por alguna situación o estabas lidiando con algo, pum, paraste, agradeciste y eso te cambia también la química del cuerpo. ujú. ¿Mm? Sí, me encanta lo que dices, porque cuando hacemos una lista de agradecimiento, es forzarnos en 30 segundos a querer todo lo bueno del día. Sí, Eso no es conectar con el estado de agradecimiento, eso es dar gracias de dientes para afuera, como para exacto. decir, ya cumplí, o sea, yo Sí, ya, ¿no? Yo ya. ya agradecí. Pero sí, yo ya agradecí, entonces ya debería transformarse o sea, a mí me dijeron que agradeciendo yo ya iba a tener dinero, ya agradecí. No, es estar en conexión con el estado de gratitud. ¿Cómo estamos en estado de gratitud? Sé que la mente aquí no entiende, pero así como todos tenemos claro cómo se siente la tristeza en el cuerpo, ¿no? O sea, podemos saber, aunque no tengamos idea de por qué, de qué pasó, porque que me siento triste, porque el cuerpo te está avisando. Entonces, cuando te sientas agradecida por algo, ancla cómo se siente tu cuerpo para que sepas qué estado interno es el que Se estás genera. buscando. Ujú, Y ujú. me fascina lo que dices, se hace en tiempo presente. La Sí, gratitud se hace en tiempo presente. Entonces, me encanta ese tip que nos das porque pareciera algo sencillo, pero reto a todas a que lo hagamos. Porque exactamente. no es algo tan sencillo conectar con la gratitud dentro de la prisa, la rutina de vida.
Así es. Sin embargo, es el punto final para poder activar la conciencia del dinero según la fórmula que nos comparte Nati. Me Así es, Lisa, fascina. porque realmente cuando tienes y empiezas, ahora esto no se da como un paso a paso en el sentido del cómo, ¿no? Sí. Como estábamos diciendo ahorita, esto se da como una integración. Entonces, no significa que paso uno, paso dos, no, es como desde este momento yo puedo empezar a integrar. Bueno, listo, si me sentí, se me presentó la oportunidad de dar, ok, paro, ¿no? Se me presentó la oportunidad de recibir, se me presentó la oportunidad de darme cuenta que, no sé, vengo sintiendo lo mismo cada vez que voy a pagar esta deuda que por mi propia decisión decidí tomar, ¿no? Entonces, ok, empiezo a integrar estos, hablemoslos de conceptos, ¿no? Esto obviamente en un live es muy difícil desarrollarlos a muchísima Por profundidad. supuesto. Y creo que el otro punto, además de la fórmula, es integrar el cuerpo, lo que hemos venido hablando. El cuerpo te avisa, Ujú. llámalo intuición, llámalo como lo quieras llamar, desde donde lo conozcas. Empieza a integrar lo que sientes, porque es una señal. Nosotros somos señal, somos una antena de señal, ¿no? Sí, me fascina. Es como que la imagen que me venía era como un cóctel. Todo esto es un cóctel, o sea, lo vas a Sí, mezclar y te va a dar el resultado. No es así es. ser una lista de pendientes para obtener un resultado, porque sería lo mismo que hablamos al principio, enfocarnos en el dinero como resultado, olvidando el proceso. El proceso. Entonces, este es el cóctel, la preparación, el proceso para que al final logremos una conexión muchísimo más abundante. ¿Y cómo sé yo que estoy progresando en esa conexión abundante? Por cómo me siento, por cómo mis días van pasando, por cómo me empieza a fluir más el dinero, porque es increíble, pero cuando uno empieza a experimentar esas conexiones, no es que te llegue de la nada y ay, no me cayó, no. A mí a veces la palabra manifestar me genera un poquito en mi percepción mental, porque no es como que manifesté, aquí me llovió, pero sí se te abren oportunidades, pero oportunidades que tú también tienes eh, que crear, ¿no? De alguna manera. Y hablando de crear oportunidades, cuando nos duele el bolsillo, usualmente es porque estamos perdidos. No sabemos cómo llegamos a la situación donde estamos, pero tenemos prisa por salir. Y ahí se nos abre la oportunidad de que Natalia nos haga una radiografía energética de Ah, nuestras finanzas para saber dónde estamos, hacia dónde vamos, para tener claridad en en la parte invisible y visible, porque es lo que nos da una radiografía, nos enseña lo invisible a través de algo visible de nuestras finanzas. Cuéntanos de esa sesión maravillosa que tienes para ayudarnos. sí, Isa, es una sesión donde efectivamente, como su nombre lo dice, una radiografía te da una foto, ya el tratamiento es otro. Pero en esa sesión trabajamos precisamente en ver dónde estás y poder identificar por qué llegaste ahí. Lo más relevante, porque en una conversación, Isa, tú puedes tener una conversación con alguien y yo sé que tú lo experimentas y te empiezas, ¿no? A dar cuenta de un montón de creencias y de patrones y de percepciones Que la limitadas persona que las de personas enfrente tenemos. no lo Sí, ve. no lo Ajá. está viendo, no se ha dado cuenta porque simplemente forma parte de su composición, digámoslo así Ajá. ya, ¿no? Entonces, en esta sesión única trabajamos en eso, en darnos cuenta de esos primeras, que generalmente las que salen primero son las más arraigadas porque es las que nadie está viendo, no ella ni su entorno, ¿no? Lo está viendo. Y hacemos también un check muy general de los números porque sí, necesitamos ver números, esto necesitamos aterrizarlo y de ahí que vas a tener tu punto de partida. Pues ahí por lo menos vas a saber, oiga, cómo llegué aquí y en qué condiciones estoy. ¿Por qué te lo digo? Porque hay personas que ni siquiera saben realmente cuánto vale vivir la vida que vive, ¿no? O cuánto vale la deuda que tiene, o cuánto le impacta eso en sus finanzas a nivel monetario. Entonces es como ese camino, desde lo no visible hasta lo visible en una sesión única de 90 minutos que se llama radiografía energética de tus Me finanzas. encanta. ¿Y cómo podemos llegar a ti a partir de Instagram o de una página web? ¿Cómo llegamos a ti? En Instagram, ahí está el link y los lleva a precisamente el link de la radiografía. Ahí está toda la información, la duración, de qué se trata y todo, y el valor, todo está ahí. Y bueno, Me cualquier encanta. Muchísimas pregunta gracias. Sí. por mensaje. Ujú. No puede ser, nos están confesando que nunca han hecho un presupuesto. Adriana,
Ok, mira, interesante. El presupuesto, mira, y aquí rápidamente ya para cerrar, el presupuesto eh, es algo que hay que hacer también alineado con nuestra forma de vivir. Porque Explícanos. el presupuesto, sí, porque hay muchos, tú entras a Google y encuentras un montón de fórmulas que sirven como una base, pero no es que cojas eso a ojo cerrado porque nuevamente, ¿dónde está tu conciencia y tu autoconocimiento? Entonces debe ir muy alineado a lo que realmente tú quieres para tu vida, cómo vives tu vida, cómo estás dispuesta a realinear tu vida en caso de que obviamente tengas ciertos gaps donde puedas reorganizarte. Entonces, buenísimo que tengas, y si te nace la iniciativa, bueno, aquí estamos para ayudarte. Me encanta. Muchas gracias, Nati. Gracias por estar aquí y gracias a todos los que estuvieron en vivo, lo verán diferido. Empezamos con esta serie de lives en Instagram y a seguir todos en comunidad, expandiendo nuestra conciencia y en este caso, activando la conciencia del dinero. Muchas Isa, gracias, Nati. muchas gracias. Gracias a ti, gracias a tu comunidad y a este espacio tan maravilloso y gracias a quienes se conectaron y nos acompañaron. Muchas gracias. Oye, ¿cómo le apago? ¿Solo pongo la crucecita? Sí, pones la crucecita y ahí si quieres ya hablamos por, por WhatsApp. Vale. Gracias. Un beso a todos. Bueno, Gracias. gracias Bye a todos. bye. Chao, chao.